Los modelos normativos eh, eh, en la planeación ambiental eh, son diversos, complejísimos, y buena parte de los que se implementan en Latinoamérica ya han sido probados en Estados Unidos o en Europa. Eh, voy a tratar de resumirlos, ¿no? Para que ustedes tengan una visión general. El primero de ellos es, son modelos regulativos de carácter punitivo o sancionatorio. Se conocen como regulaciones al final del tubo, es decir, regulaciones que miden el grado de contaminación que produce una empresa o que produce una ciudad o que produce un parque automotor al final del proceso, ¿no? Entonces, si la contaminación está por fuera de los parámetros regulados, pues se hace una estimación o se calcula cuál sería el impuesto, el gravamen, el tributo o el castigo, ¿no? Que se le debe imponer al agente contaminador. Ese tipo de regulaciones en general son muy útiles cuando el Estado es capaz de hacerle seguimiento, hacerle cobranza, perseguir la cobranza si se frustra, y finalmente hacer medidas coactivas para las personas que entren en deuda y ese tipo de cosas, o de alguna manera mecanismos eficientes para poder recaudar. Desestimula, efectivamente, en algunos aspectos desestimula la contaminación o las emisiones de contaminantes. Es cierto que se ha producido, pero no deja de generar respuestas perversas o respuestas indeseables. Por ejemplo, la recolección de basura por pesos, o de residuos sólidos por pesos, ¿no? Bueno, recuerden que hay toda una doctrina sobre lo que es una basura, lo que es un residuo, que la basura se ve de una forma peyorativa, etcétera, etcétera. Pero al final, con el residuo se hace lo mismo. O sea, al final el residuo es algo de lo cual yo me desprendo, pero tengo una mirada desdeñosa, una mirada negativa, etcétera, etcétera, respecto a ello. Entonces, lo que sí es cierto es que si yo produzco determinada cantidad de basura semanal, y me cobran según el peso de dicho residuo, eso puede generar las siguientes conductas. Yo me puedo llevar ese residuo y ponerlo en el lugar del vecino, para que el vecino pague por mí. O puedo llevar ese residuo de la jurisdicción de un ayuntamiento o de un municipio a otro municipio y lo descargo en un lugar público. Lo que inicialmente está planteado como algo destinado a mejorar la separación del residuo en la fuente, o mejorar el reciclaje, etcétera, etcétera, puede producir estos efectos colaterales, ¿no? Perversos. Más que nada se requiere buenos hábitos de manejo de los residuos para poder asegurar la medida, ¿no? Este tipo de regulaciones sancionatorias que se producen al final del tubo son muy extendidas en Estados Unidos y en Europa. Incluso para el uso de plástico también se puede hacer. En Colombia ya tenemos una suerte de castigo por el uso del plástico, ¿recuerdan? Se cobra, cada vez que usted emplea una bolsa, se cobra. Pero el cobro es tan simbólico, es tan marginal, ¿no? Es casi un diferencial del cobro, que efectivamente a la gente le parece inane que le liquiden la bolsa o que no se la liquide. Entonces, es una medida deformada de lo que sucede en Estados Unidos o en Europa. Ese tipo de regulaciones son muy conocidas, son muy famosas. Bien, hay otro tipo de regulaciones que requieren también de una presencia importante del Estado, que son regulaciones de carácter preventivo. Es decir, antes de que se inicie el proceso de contaminación, hay una serie de licencias o de licenciamientos que usted debe conseguir. Buenas prácticas, instalaciones de ciertos equipos, depuradoras en el caso de industrias o de ciudades. Es decir, el proceso productivo no inicia hasta que no se cumpla con una serie de requisitos. Entonces, son regulaciones ambientales preventivas que
pues pueden impactar. Hay casos, sobre todo cuando hay mucho estado, me refiero no a un estado grande, sino a un estado eficiente, donde los licenciamientos se vuelven pesados, incluso costosos, etcétera, etcétera. Y está el entramado de instituciones que están conjugando allí, ¿no? Que convergen allí para expedir un licenciamiento, pues que usted se ve abocado a hacerlo, a hacer lo que piden, ¿no? Bueno, Alemania, por ejemplo, Suecia, Alemania en eso tiene una tradición muy larga y España ya empezó, ya ingresó desde hace varias décadas, con resultados también perversos, ¿no? Sobre todo aquellos estados que son cooptados por los grupos económicos, los grupos contaminantes, por reducirlo rápidamente, pues sencillamente la medida no funciona, porque todo licenciamiento se vuelve corruptible. Todo licenciamiento se vuelve en realidad un reto más para yo superar en el largo camino de conquistar lo que quiero a través de la corrupción. Entonces, ese fenómeno también tiene medidas perversas o reacciones laterales perversas o colaterales indeseables. Existe otro tipo de regulación que aprovecha la lógica del capitalismo, que consiste en hacer mercados. Es decir, la contaminación misma se usa para que esta contaminación produzca mercados, ¿no? Genere mercados. Casos típicos, los bonos de emisión. ¿Recuerdan los bonos de emisión? Bueno, o los bonos de carbono. Claro, se supone que si el mercado genera sanciones a las personas que superan el umbral de emisiones, solamente a través de unas compras de bonos yo puedo evitar la sanción. Esas compras de bonos me permiten a mí superar el umbral. Claro, se supone que el capitalista debería reaccionar ante ello, no contaminar más, hacer recambio de tecnologías ambientales, o pasar a energías limpias, etcétera, etcétera. Claro, lo que pues obviamente las reacciones al respecto a nivel global pues son casi que inanes. En abril en Hawái ya se estaba midiendo 514, creo, partes por millón de dióxido de carbono. O sea que está aumentando. O sea, mes a mes lo que se ve, lo que se percibe es que las emisiones están aumentando en el mundo. Entonces, el mercado de los bonos no está funcionando. Hay un dato reciente también en Hawái de 516 partes por millón, muy reciente, hace pocos días, que ustedes también pueden revisar. Pero bueno, en resumen, el ritmo de crecimiento de las emisiones, pues lo que está diciendo es que ni siquiera la meta de los 2050 se va a cumplir, ¿no? La línea de no retorno que se había hecho en los 2050 más o menos, en realidad se está retrocediendo. O sea, la línea de retorno va a ser más cerca. ¿Línea de no retorno a qué? Pues a cambios climáticos que van a generar impactos tan enormes en la civilización, pues que vamos a tener desplazados ambientales o desplazados climáticos, enormes impactos en la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Profundización de la pobreza en las zonas tropicales, desertización. Cosas ya inmanejables, muy difíciles de manejar, altos costos de manejar, ¿no? Entonces, esa regulación ambiental por la vía del mercado, al parecer no está funcionando, o según las cifras de emisiones, no está funcionando. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Lo que ustedes pueden encontrar en materia de regulación ambiental a nivel del planeta. En Colombia, pues, todo esto está maltrecho, está hecho, a ver, hasta este año se puso ya en funcionamiento los bonos de oxígeno, aquí les llamamos bonos de oxígeno. Entonces, las empresas contaminantes como Avianca, como Velotas, etcétera, pues deberían adquirir los bonos de oxígeno si no cumplen una meta de emisiones. En principio se espera, hasta ahora no hay forma de evaluar porque el programa empezó apenas este año, entonces se espera que esto funcione, ¿no? Las contaminaciones en general, al final del tubo,
son muy ineficientes, perdón, las regulaciones de dichas cosas son muy ineficientes, en general no funcionan, a nadie sancionan literalmente. O sea, es muy difícil que una corporación imponga multas o sanciones pecuniarias, es decir, hoy mismo eso es un desastre. Claro, se puede alegar que nuestra participación en la torta de la contaminación es muy baja, sobre todo de HEI, de gases de efecto invernadero. Sí, efectivamente estamos por debajo del 0,5%, es muy poco. De todas maneras, nosotros tenemos formas de contaminación que amenazan, por ejemplo, la salud pública, que es un asunto que debería intervenirse de manera inmediata. Y como tenemos ecosistemas tan diversos respecto al mundo, también deberíamos ser muy diligentes a la hora de atacar ese problema de contaminación, por ejemplo, en las aguas, ¿no? O en el suelo, dado que los ecosistemas son vulnerables, ¿no? Altamente vulnerables, sobre todo por esa riqueza enorme que tenemos en diversidad, esa riqueza y esa diversidad. Tenemos regulaciones ambientales en estricto desde 1959, que son de carácter verticalista, prohibitivas, taxativas, prohibitivas, que casi nunca funcionan, pero las tenemos. ¿A través de qué ley? La Ley Segunda de Reservas Forestales, no sé si han escuchado hablar de ella. Ley Segunda de Reservas Forestales de 1959. Bueno, ¿cuál fue el asunto con esta ley? Pues que creó reservas en todas las crestas de nuestras cordilleras, creó reservas, por supuesto, en lo que hoy es Amazonía, en buena parte del Chocó, bueno, del litoral pacífico nuestro, pero 1959. Pero ¿qué ocurrió? Que las reservas forestales, muchas de ellas coincidían con procesos de desarrollo urbano de ciudades, por ejemplo, como Manizales. O sea, Manizales está dentro de la Reserva Forestal Central. Entonces, lo que hizo el Estado fue empezar a extraer, se llama sustracción de reservas, extraer pedazos de esta zona afectada ambientalmente, para poder permitir el desarrollo urbano legal, ¿no? Digámoslo así. Bueno, en fin, en últimas, el proceso de expansión de las ciudades, el proceso de expansión de la frontera agrícola, a pesar de que muchos de ellos están dentro de zonas de reserva forestal, no ha funcionado. O sea, la norma prohibitiva, taxativa, no ha funcionado. En general, y en Colombia el saldo neto, el cálculo neto, pues es que la deforestación sigue aumentando, se sigue incrementando. Para un estudio que hicimos en Ibagué, por ejemplo, con imágenes Lanza y con fotografías aéreas de los años 50 y 60, claro, lo que uno ve es que efectivamente va aumentando la deforestación. O sea, se reforesta, pero a unos niveles mediocres. Entonces sigue existiendo un saldo rojo y tenemos una tasa de deforestación alta. Es un asunto que no se puede controlar. Y constituye otro modelo de regulación taxativa vertical que no funciona. Bien, el Código de los Recursos Naturales nuestro, el que tenemos desde el 72, si no estoy mal, es modélico en Latinoamérica, se dice que es un referente importante. Yo no sé si ustedes ya lo han revisado, pero allí está el semillero del Sistema Nacional Ambiental, ¿no? Allí está el germen, ¿no? Hasta cuando más adelante en los años 90 viene la ley, ¿no? que crea el Ministerio de Ambiente, que crea el Sistema Nacional Ambiental, el SINA, etcétera, etcétera, las áreas protegidas, organiza el asunto de las áreas protegidas, la burocracia que debe soportarlo, las funciones o competencias de las corporaciones que más o menos quedan estructuradas. Bueno, a hoy, pues prácticamente las cosas pues no han cambiado mucho. No han cambiado mucho. Seguimos teniendo impactos negativos en biodiversidad, en contaminación de agua, en deforestación, o sea, son normas que no han tenido los efectos esperados, ni siquiera los mínimos esperados. No sé hasta dónde podamos revertirlo, no sé, es difícil prever si este Estado sea capaz de conseguirlo, ¿no? O más bien, que es, por ejemplo, mi tesis, dividir el Estado en pequeños estados. Incluso apelar a desconocer la figura del Estado como forma de gobierno.
y pensar en formas de gobierno más municipales, más provinciales, más pequeñas. Quizás allí la gestión ambiental de pronto sea más eficiente, quizás las autoridades encargadas de vigilar los procesos pues tengan más dientes, pero así como está planteado el esquema, ¿no?, actual, político, jurídico, a la escala del Estado colombiano, ha sido imposible, no se ha podido hacer nada. Bien, tenemos una agenda muy conectada con la agenda internacional, que eso sucede mucho en pobreza, por ejemplo. Es que nuestras élites reaccionan de forma muy proactiva es cuando el concierto internacional de naciones poderosas le dicen qué hacer. Ahí sí reaccionan. Por ejemplo, cuando se hizo Alianza para el Progreso en el 61, que en realidad se concibió desde Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo, ¿qué se firmó? Pues el compromiso de una reforma agraria. Salió una ley de reforma agraria, se hicieron inversiones, sobre todo en distritos de riego. Allí se concentró más que todo la inversión y se adjudicaron algunas hectáreas. Eso se hizo en realidad porque había un compromiso frente a una potencia, ¿no?, hegemónica, casi global, que es Estados Unidos, y se operó. Eh, eh, los compromisos para la lucha contra la pobreza extrema, de principios del 2000, ya te doy la palabra. Lo mismo, se crearon unos mecanismos focalizados para superar la pobreza extrema, porque había un compromiso ante Naciones Unidas de hacerlo, y efectivamente, si ustedes ven la estadística, el porcentaje de pobreza extrema disminuyó mucho. O sea, ha disminuido. Ha disminuido de forma importante, de 10 millones a 4 millones de personas. Eso pues quiere decir de que nosotros alineamos muy bien la agenda ante las potencias. Los objetivos de desarrollo del milenio, de desarrollo sostenible del milenio. Bueno, adquirimos el compromiso, enfocamos mucho a través de indicadores de pobreza multidimensional las medidas y efectivamente la reducción en porcentaje de la pobreza se ve, se nota, ¿no? En tema ambiental es un fracaso, pero en tema de lo que llamamos servicios sociales, dotaciones o servicios sociales a poblaciones así masivamente, es ese tipo de programas que el 2001 empezaron a funcionar, 2001-2002, pues sí se notan cambios. Como les dije anteriormente, no quiere decir esto de que se reviertan los indicadores, porque ya Latinoamérica ha tenido esos fenómenos, y Colombia ya ha tenido esos. Por ejemplo, los 90 nosotros tuvimos retrocesos en pobreza, en porcentaje y en población absoluta, en número de personas. Entonces, es posible que si no logramos cambios más estructurales de empleos, salario, etc., pues muy seguramente podemos llegar a momentos de retroceso, de regresos en pobreza, ¿no? Ese es otro asunto que está planteado y es muy probable también que se vea, ¿no? Aquí es importante que ustedes sepan que nuestro presupuesto nacional es muy sensible al cambio de los precios del petróleo. Es una cosa realmente lamentable. O sea, cada vez que el petróleo se pone muy barato, se desfinancia nuestro presupuesto nacional y todos estos programas de pobreza se ven sacrificados. Y es muy clara la correlación cuando ustedes ven el comportamiento de estas curvas a lo largo del tiempo. Se ve muy claramente. Cada vez que el petróleo tiene estas bajas en la bolsa o en el mercado que hay del barril de petróleo, pues nosotros sufrimos una desfinanciación. Perdón. Y no hemos podido perder o quebrar esa tendencia. Ya termino este asunto y ya les doy la palabra. Lo mismo lo mismo con otro tipo de minerales, ¿no? Petróleo, gas, algo de oro, algo de ferroníquel, algo de hierro que se extrae de Cerro Matoso, algo de carbón. Es decir, cada vez que estos bienes primarios, estos commodities que llaman, se deprimen en precio, nuestro presupuesto nacional sufre. Y no hay forma, ¿no? Nos endeudamos a través de bonos de deuda pública, locales, nacionales, o traemos capitalistas de fuera, privados, que compren nuestros bonos, empresarios o agentes de mercado con capacidad de hacer esto, o nos endeudamos con el Banco Mundial, con el Fondo, con el BID.
que es otra manera en realidad de robar a la gente, que eso más adelante vamos a verlo en detalle, cómo funciona este ciclo económico de expropiación nuestra, es nuestra propia expropiación, por ineficiencia del Estado, por mantener las exenciones, subsidios y dotaciones, incluso a los propios empresarios y altos y élites económicas del país, ¿no? Bien, entonces o sea, lo que vemos es que efectivamente cuando las naciones poderosas nos alinean, nosotros procuramos cambiar las políticas, procuramos hacer unas modificaciones, ¿no? En ambiente no hemos podido. Pero sí que es cierto que sí que es cierto que firmamos convenios. Por ejemplo, nosotros tenemos convenio de biodiversidad firmado, el convenio Ramsar firmado, tenemos los objetivos de desarrollo del milenio firmados, ciudades compactas y sostenibles de hábitat, del programa de la ONU Hábitat, tenemos casi todo lo firmamos. Incluso cuando hay las cumbres sobre cambio climático, firmamos todo, pero es muy poca la capacidad de reacción que tiene. En otras materias sí se ven los cambios con los riesgos que acabo de mencionarles, que puede haber regresos en el tema de pobreza. Ahora sí, tú y luego quién, por aquí. No, pero quería preguntarte la fecha de reforma agraria, que dijiste Alianza para el Progreso. Bueno, la primera ley que se hizo en ese momento fue el 61 o 62, no estoy seguro de la fecha exacta, pero coincide perfectamente, pues porque es una respuesta, con la Alianza para el Progreso de Kennedy. Claro, incluso esta universidad, bueno, las demás universidades agrarias se sujetaron a un currículo agrario de la Revolución Verde. Es decir, era un paquete muy completo en realidad. Entonces, ustedes enseñan las nuevas o viejas biotecnologías para que aprovechen todas las áreas mecanizables de Colombia. Y para eso necesitamos ingenieros formados con ese propósito, etc. Y por eso necesitamos el riego. Por eso Reforma Agraria se inyectó de forma masiva a construir distritos de riego. Por ejemplo, aquí la mayoría de nuestros distritos de riego en el Tolima se ampliaron y se modernizaron con esos recursos. Bueno, varios. Pues eran muy antiguos unos, otros tenían baja cobertura. Es un paquete completo y nos alineamos de forma muy fácil, ¿no? Incluso ustedes pueden leer trabajos sobre cómo las misiones científicas o misiones económicas y científicas que vienen de Harvard o de la Fundación Rockefeller, incluso que vienen del Banco, del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, prácticamente les dictan la agenda a los gobiernos, les dice qué hacer. Entran a unos niveles de arquitectura del Estado tan detallados que es increíble, ¿no? Dicen qué hacer, ¿no? Recordemos la denuncia que hizo Stiglitz en su momento cuando era funcionario del Banco Mundial. Él literalmente dijo esto: cuando nos dirigíamos a un país suramericano, exactamente a Bolivia, llevábamos el paquete de recomendaciones macroeconómicas para ellos, para el Banco Central y para el gobierno, al Ministerio de Hacienda, literalmente. Y se dieron cuenta que llevaban era la de Perú. Entonces lo que hicieron fue cambiarle el título. A todo el trabajo lo que hicieron fue cambiar el título, así literalmente. Entonces, las medidas macroeconómicas que eran destinadas a Perú se las llevaron a Venezuela, a Bolivia. Eso aparece en una publicación que él hace, donde él denuncia esto siendo funcional. O sea, la irresponsabilidad es enorme. Por eso también estas naciones no tienen autonomía ni siquiera en el manejo de sus propias emisiones de dinero, en la regulación de la expansión crediticia, de los bancos privados. Nada de eso tiene controles. O sea, es como una caja negra, no sabemos nada qué es lo que está pasando al respecto y tampoco nos preocupamos por entender de fondo lo que está sucediendo. Bien, eso es a grandes rasgos el tema de regulaciones. Con respecto a lo que usted hablaba del petróleo, o sea, lo que ocurrió en los años 70-80 del café es otro ejemplo claro con respecto a Colombia, ¿verdad?
porque nosotros dependíamos del café. Sí, lo que pasa es que sí, es que el petróleo empezó a ganar protagonismo. Sí, fue cuando, o Sí, sea, luego pero de la situación del café fue cuando entraron a mirar la opción de las esmeraldas, pero no les dio resultado. Entonces fue cuando el petróleo entró en su auge. sí, Nosotros eh, dependíamos del café. sí, sí, es cierto. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, el café se disparó, recuerden, y nosotros conseguimos precios internacionales muy buenos del café, superiores a 3, 4 dólares la libra. Incluso hubo momentos no estoy seguro si llegó a los 7 o 8 dólares la libra, era una cosa exageradísima. Esos momentos buenos nos permitió financiar casi que toda la infraestructura vial del país, además además de la indemnización, entre comillas, del Canal de Panamá. Todo ello hizo posible que en el primer cuarto del siglo XX pues tuviéramos ciertas inversiones en infraestructura, que es lo básico que un Estado organiza en su territorio. Puertos, vías vasculares o vías que interconectan las principales ciudades con los puertos o el mar o los ríos. Ese tipo de fenómenos se presentaron. La infraestructura, gracias a estas inversiones. Luego cayó mucho. Y en los 70 tuvimos una muy buena bonanza. En el 76, 77, 78 el precio también se disparó mucho. Fue una bonanza enorme. Llegó, es decir, también eran 4 o 5 dólares la libra. Eso permitió financiar también mucha obra pública en todo el país. Y pagar, obviamente, toda la corrupción, todas las clientelas, toda la burocracia literalmente ineficiente y masiva que ponen los partidos políticos en el Estado. Eso también lo financiaron. Es decir, lo que pasa es que ya después, por las competencias en el mercado internacional de otras naciones, pues el café también hay unas cartelizaciones, es decir, hay fenómenos. ¿Qué? Lo de la broca también le afectó. Sí, también las plagas, lo que llaman las plagas, la enfermedad, es decir, mucho, pero sobre todo la competencia se hizo ardua, se hizo realmente limitante para nosotros y los precios no los pudimos mantener. El pacto cafetero, recuerden que se acabó y no podíamos tener pues precio seguro, ¿no? Precio asegurado, no se pudo tener más. Entonces, hoy tenemos en realidad una economía frágil, cafetera frágil, de bajos precios. Ustedes, los que viven en zonas cafeteras, de pronto lo notarán de cerca. Y casi que se vende y se recoge lo de los costos, ¿no? Es muy poco lo que hay allí. Bien, la institucionalidad cafetera es muy potente en el país. Es de los modelos organizacionales más potentes que hay en la agricultura en el mundo. A nosotros nos estudian mucho porque esta federación con sus cooperativas, con su comité cafetero, todo eso es un modelo. Su cedulación cafetera, la participación entre comillas democrática de los cafeteros en la elección de las juntas, todo ello es una cosa bastante estudiada y bueno, gracias a que existe institucionalidad cafetera es que en realidad los cafeteros no se han salido del negocio, ¿no? Persisten, están ahí. Bien. Eso es a grandes rasgos, pues, lo que para responder tu pregunta. Allá, sí. Lo que pasa es que encuentro una relación ahí de las regulaciones antinarcotics del tubo, ¿cómo afecta esto a la capa tecnológica? Porque del territorio. Sí. Porque entonces vienen en confrontación eso que se adopta con lo que hay realmente, digamos en el caso de Colombia, se adoptan las políticas como la reforma agraria, es un ejemplo de ello, se adopta sin pensar en la capa tecnológica que hay, digamos, que había en ese tiempo de los campesinos. Entonces eso también va a generar después como unos conflictos que se visibilizan en lo que fue acá y lo que es todavía el conflicto armado, bueno, los diferentes, ¿cierto? Que tiene una relación. Sí, tu pregunta es muy difícil, o sea, en general los agentes del mercado tratan de seguir un criterio de optimización de los recursos, bajos costos, producción máxima, ¿no? Es decir, y si tienen la oportunidad de evadir las normas, lo hacen. Si tienen la oportunidad de contaminar sin que les salga costoso o incluso sin ningún costo, pues lo hacen.
Pero eso está muy extendido, claro. Hay culturas mucho más disciplinadas, subordinadas por una larga historia de construcción de sus estados a través de policía, represión y demás, porque eso es así, que son más diligentes a la hora de cumplir las normas, pues claro, y atienden a las recomendaciones del Estado. Pero además hay otra serie de fenómenos que ayudan, incentivan que el ciudadano no reaccione de forma ladina, como aquí, que pues aquí no hay tiempo para verlo, ¿no? Pero efectivamente esa capa etnológica tiene estos elementos ladinos, estos elementos del homo economicus, o sea, el hombre que sigue una racionalidad económica a pie juntillas, tiene todos estos elementos allí también, ¿no? Conjugados. Lo que pasa es que toca estudiarlos con pinzas, mirar de forma muy local en dónde se presenta, qué actores están allí, porque no en todas partes es igual, ¿no? Incluso en Colombia, ¿no? No en todas las partes es igual esa mirada, ¿no? Yo recuerdo mucho, con esto creo que puedo cerrar la pregunta, en Tierra Adentro Cauca, cuando la Unión Europea hizo unas grandes inversiones en plantas de tratamiento de aguas residuales. Eran millonarias para manejar el impacto de las aguas de centros poblados y de cabeceras municipales. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo me preguntaba, bueno, ¿y quién priorizó semejantes inversiones? Porque en principio, la contaminación al final del tubo, sobre todo en los centros poblados, era muy baja. La de los cabeceras municipales era alta, pero los centros poblados, claro, era una decisión impuesta, era una decisión de arriba, y no obedecía en realidad, en ese momento, en esos puntos o focos de contaminación, yo en principio no lo vi como prioritario. Por ejemplo, el poder de autodepuración de los propios ríos es altísimo, esos ríos de montaña. Claro, esto no quiere decir de que no se deba manejar el problema, sino que siempre percibí que había otras prioridades. Problemas sobre todo viales, muy duros, viales, de conectividad, o problemas, por ejemplo, de empleo en el campo, problemas de salud también muy graves, salud de la población campesina o la población indígena, tareas de educación, o lo que llaman allá etnoeducación también, los resguardos. Eran cosas muy serias, muy persistentes que no, pues, no sé, no aparecían como en las prioridades. Entonces, esto es un ejemplo de que es decir, la capa etnológica es variada, es diversa, muchas veces no se interpreta, no se lee bien qué es lo que está sucediendo, y literalmente les imponen unas medidas, unos estándares ambientales europeos en lugares donde en realidad había otras prioridades, ¿no? Eso es más o menos lo que puedo decir de la anécdota. ¿Sí? Creo que también esos modelos normativos como el de la reforma agraria tienen incidencia sobre la capa ecológica, porque pues Sí. digamos que viene todo el tema, bueno, el paquete tecnológico del que hablabas, el de la Sí. revolución verde, Sí. afecta las dinámicas de los ecosistemas. Sí. De igual forma, el tema de la deforestación y la expansión de la frontera agrícola también genera una alteración sobre esas capas ecológicas. Ajá, sí, así es, efectivamente. Es decir, cuando estas instituciones y estos modelos normativos empiezan a operar, pues por supuesto usan toda suerte de planes, ¿no? En Alianza para el Progreso hay un plan para educación que se llamaba ADCON. Y era un plan destinado en realidad a reproducir los currículos de Revolución Verde en estas universidades. Y estaba planificado. Estaba el otro plan que tenía que ver con la reforma agraria. Hay plan de reforma agraria, que ya les conté a ustedes de manera resumida. 61 y 62 empieza todo este proceso. Eso está planificado. Entonces, y existe un desarrollo de normas y existen instituciones que se implican en la ejecución del plan. Y en la lectura del territorio que ellos hacen, efectivamente, como era Revolución Verde, pues la capa ecológica fue la más afectada. O sea, sin hablar de la capa etnológica que ni siquiera se le consultó, ¿no? O sea, es decir,
ni a nivel local, ni siquiera a nivel regional, mucho menos. O sea, las poblaciones, sus cosmovisiones, sus hábitos, sus costumbres, o sea, mucho de esto no fue tenido en cuenta, ¿no? Era un modelo hegemónico, dominante en el territorio, todo el territorio colombiano, ¿sí? ¿No tienes algún tipo como de referencia bibliográfica que ayuda a cómo incide estos modelos normativos a lo que son las capas ecológicas y económicas? Sí, sí, no, es decir, hay mucha literatura al respecto. Por ejemplo, el profesor Germán Márquez de la Universidad Nacional tiene varios trabajos sobre el impacto de estas políticas en los ecosistemas a nivel a escala de Colombia. Por ejemplo, Carrizosa Umaña, él tiene también varios trabajos que pueden revisar, ya incluso más técnicos. El profesor de Brigar, de Agronomía de la Universidad Nacional, de Brigar, él también tiene investigaciones sobre estos impactos. Ahí el Instituto von Humboldt también publicó trabajos, el IDEAN también ha publicado trabajos técnicos sobre estos impactos. O sea, es decir, sobre eso se ha tratado de escribir, se ha tratado de investigar con cierta sistematicidad. El IDEA, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, también ha sacado varias publicaciones analizando ese fenómeno. Y la Universidad del Externado también ha sacado trabajos de derecho ambiental. Por ejemplo, Margarita Flores ha editado y ha participado en varias ediciones. Ella es experta en derecho ambiental, analizando cómo ha operado la regulación ambiental en Colombia. Margarita Flores, que creo que fue secretaria ambiental de Petro, si no recuerdo, no recuerdo bien, no alcanzó a ser. No estoy sí, ella estuvo un tiempo, sino que finalmente no pudo encajar con ese gobierno en ese momento, ¿no? Y bueno, pues incluso el Banco Mundial ha financiado investigaciones doctorales sobre ese asunto del verdadero impacto de las regulaciones ambientales en Colombia. Hace unos 5 años publicaron una investigación de más de 700 páginas, está en inglés y está ya en castellano. También está disponible en el repositorio del Banco Mundial, donde analiza y hace un largo recorrido. En los últimos 50 años investiga muchos asuntos. Bien, ¿qué otra inquietud, comentario? Creo que cuando usted habla de dividir en estados, Sí, el Estado, sí, dividir el Estado. Sí. o sea, digamos, ¿a qué se refiere en ese sentido? Esto tiene un supuesto, ¿no? Y es que si nosotros acercamos las formas de gobierno a la gente, es más factible que la gente vigile, ejerza veeduría sobre las decisiones que se toman, sobre cómo se gastan sus impuestos o se gastan sus esfuerzos, su excedente agrícola o su trabajo diario produce impuestos, al final, ¿no? Tienen impuestos, rentas fiscales. Pues se supone que estando un gobierno tan cerca de la gente, tan cerca de la comunidad de base, aumentaría la eficiencia de esa forma de gobierno. Es decir, sería un Estado pequeño. Lo que se ha comprobado en la historia de las unidades políticas del mundo es que entre más fragmenta usted el Estado en pequeñas unidades políticas, en microestados, digámoslo así, más estados pequeños, hay más eficiencia a la hora de invertir los recursos públicos, porque se produce una competencia entre ellos, porque la comunidad está más cercana. Es decir, claro, hay situaciones excepcionales donde esto no se cumple. Por ejemplo, China. China es una gran unidad política de inmensos territorios, ¿no? Dirigida por un partido único. No hay pluralidad de partidos, recuerden allí, ¿no?
y está consiguiendo niveles de desarrollo industrial muy altos, de crecimiento económico muy altos. Es probablemente por su historia particular, de ser un estado milenario, burocrático, agrícola, muy antiguo, que puede hacerlo, y porque tiene confucianismo, ¿no? O sea, tiene el perrero, por decirlo de alguna manera, tiene el perrero, ¿no? Entonces, la población literalmente funciona de forma masivamente subordinada, ¿no? Entonces, en Europa, las competencias de las unidades políticas fue intensa. En la Edad Media eran más de 400 unidades políticas compitiendo entre sí de alguna manera. En la Alta Media, en el Renacimiento. Podría funcionar en otros lugares del mundo, quizás podría funcionar, si se fragmentan y competimos entre ellos, ¿no? Pero es una hipótesis porque todavía hay mucho que estudiar al respecto, Pero ¿sí? entonces no es lo mismo que de los partidos políticos, habría, digamos, tantos partidos políticos que se vieron ahorita en estas elecciones. No sé si tendrá que ver con eso. Pues para el consejo, para la asamblea. Sí, es normal, es completamente normal o sea, en estas sociedades democráticas formales, precarias, es normal que las clases medias usen la carrera política como un medio de captura del Estado y de sus beneficios. O sea, buena parte de estos candidatos, vamos a poner el dedo en la llaga, no se concentran en lo importante, no les interesa. ¿Qué es lo importante? Una carrera meritocrática en el Estado. Nadie allí está dispuesto a defender eso, porque quieren es introducir sus clientelas y pagar con ellos sus favores y las maquinarias electorales. Dos, nadie discute la alta concentración del crédito en pocas manos. Si ustedes miran qué pasa con el crédito privado, el crédito de la banca, ¿a dónde está ese crédito? Está concentrado en pocas personas. Las estadísticas están a la vista. En Colombia, esa concentración de esa liquidez, de ese efectivo, de esos ahorros que hay, es altísima. Recuerdo que supera el 95%. Está concentrado en pocas personas, muy pocas personas. En el Tolima lo mismo. Entonces, quien esté hablando en serio, primero debe considerar que un capital, que es el crédito para las generaciones que hacen empresa, la gente que no tiene con qué iniciar una empresa, se le debe garantizar que sea irrigado por este crédito, es una cosa seria y que hay que quitarle a los que lo concentran para llevarlo a estas poblaciones, a estos emprendedores, pequeños, medianos en general, incluso artesanos que deberían tener acceso al crédito. Eso no lo mencionan, no lo van a tocar, porque eso es tocar la banca y eso es tocar literalmente a unos carteles, ¿no? Unos carteles que son los que en realidad diseñan la política pública tras bambalinas. Eso es otro elemento que no. Otro elemento, por ejemplo, que tampoco van a considerar o van a tomar en serio, tiene que ver con los impuestos, todo el sistema fiscal. Todo el sistema fiscal nuestro es literalmente una vulgaridad, porque nuestros impuestos no son ni siquiera proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que un pequeño propietario porcentualmente paga más que un gran propietario de la tierra. O sea, quien tiene propiedad de un patrimonio pequeño paga más en términos proporcionales que aquel que tiene un gran patrimonio. Sí, es simple, en bienes raíces o en liquidez, en moneda. Es una cosa inaceptable. Debería ser incluso al revés, progresivo. El que tiene, bueno, eso se debate fuertemente, pero aquellos que tienen patrimonios grandes deberían pagar una tasa, un porcentaje mayor que aquel que tiene patrimonio pequeño, ¿no? Y aquí es totalmente al contrario. A ver, un ejemplo sencillo, saliendo hacia Alvarado, hay avalúos catastrales de la hectárea en 30.000 pesos. Así de simple. En cambio, en la zona de microfundio y de minifundio, de acá, del Cañón del Conveima o de otros lugares del Tolima, ustedes pueden encontrar avalúos superiores de la hectárea, que supera incluso el 1.500.000, 2 millones de pesos.
en piedras. A ver, pues obviamente las tasas, a la hora de liquidar los impuestos, no se modifican las tasas muchas veces, o no se modifican de tal manera que esta persona tenga un impuesto gravoso o pesado, sino que las dejan así, igual planas. Entonces, realmente es escandaloso lo que uno ve. Entonces, si nadie tiene en la agenda una lucha, una confrontación directa al sistema fiscal, sistema de rentas, de captura de rentas del fisco en el Tolima o en el país, está hablando cháchara, o sea, está echando cuentos. Que eso es otro mecanismo de solución de problemas estructurales importantes en el país. Es ese. Eso obliga a dividir la tierra, por ejemplo, o a hacerla más productiva, ¿no? Claro, eso obliga también a hacer estándares ambientales para que no echen al traste con la viabilidad del ecosistema, del agrosistema. Es decir, todo ese tipo de cosas estructurales se ignoran, sin hablar de otras, ¿no? Energías limpias, un asunto clave que se puede hacer, educación, investigación a nivel universitario, en tecnologías, en solar, por ejemplo, en bioreactores o aprovechamiento de residuos, investigaciones también en hidroenergía, que también se deben seguir haciendo, incluso en energía atómica, que eso se olvida, en nanotecnología, etc. ¿Por qué el tema de energía atómica? Porque en momentos de crisis, de abastecimiento, por alguna razón, nosotros podemos en realidad echar mano de un reactor nuclear para poder suplir una situación temporal. 2, porque ningún estado es respetado si no tiene armas nucleares. Así de simple. Así sea un microestado. Porque la civilización es así. No es deseable. Uno quisiera ver un pacto donde la gente se desarmara, etc. Pero mientras unos se están desarmando y firmando el pacto, los otros están firmando el pacto y por debajo de la mesa están enriqueciendo uranio. Entonces, el planeta es perverso. La civilización, a ver, en realidad se cumple la tesis biosociológica según la cual vivimos en una biocenosis permanente, no solamente a nivel de los animales, sino a nivel de las sociedades humanas. Pues por ahora, ¿no? Eso es lo que vemos. Bien, ¿qué otra inquietud, comentario? Más bueno, entonces vamos a